Un convoy de sicarios bloquea Paseo de la Reforma. Más de 400 balas disparadas en menos de 3 minutos. Una emboscada al amanecer en el corazón de la capital del país. Pero el objetivo sobrevive. ¿Quién es este hombre que escapó de la muerte? Lideró la seguridad de la ciudad más grande de Latinoamérica y que hoy suena como presidenciable. Esta no es una serie de Netflix, es real y su nombre es Omar García Harfuch. Nacido el 25 de febrero de 1982 en Cuernavaca, Morelos, Omar García Harfuch no solo es un personaje cualquiera en la política mexicana. Desde que nació, la historia lo rodeaba. Su madre es la actriz María Sorte, reconocida por su carrera en telenovelas, pero también por su cercanía con el público. Sin embargo, su apellido paterno es el que lo vincula directamente con el poder. Su padre, Javier García Paniagua, fue un influyente político del PRI en los años 70 y 80. Ocupó cargos de alto nivel como director de la Dirección Federal de Seguridad, la Policía Secreta del Régimen, presidente del PRI Nacional y secretario del Trabajo. Incluso fue precandidato a la presidencia en 1981, antes de que el entonces presidente, José López Portillo, optara por Miguel de la Madrid. Pero su linaje va todavía más atrás. Su abuelo, Marcelino García Barragán, fue secretario de la Defensa Nacional durante el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz y se le vincula directamente con la represión del movimiento estudiantil de 1968. Sí, el mismo gobierno señalado por la matanza de Tlatelolco. Esto ha marcado a Omar como un heredero del poder y también del pasado oscuro de la seguridad nacional. Desde joven, Omar optó por el camino de la disciplina. Estudió Derecho en la Universidad del Valle de México, pero su formación no se detuvo ahí. Obtuvo una maestría en Administración Pública por el Centro de Estudios Universitarios y luego se especializó en Inteligencia y Seguridad. Participó en programas del FBI National Academy en Virginia y también en capacitaciones organizadas por la DEA y la Embajada de Estados Unidos. Entre los cursos más destacados completó el Diplomado en Seguridad Nacional impartido por la Secretaría de la Defensa Nacional, capacitación especializada en inteligencia criminal, análisis de riesgo, gestión de crisis y estrategias contra el crimen organizado. Además, habla inglés con fluidez y ha sido parte de múltiples intercambios con agencias de seguridad internacionales, lo que lo ha posicionado como un perfil técnico y operativo, algo que no siempre se ve en la política mexicana. Muchos lo consideran como un cuadro híbrido entre la preparación táctica de un agente, pero el linaje político de un priista de élite, un perfil que puede adaptarse tanto a la guerra contra el narco como a los pasillos del poder en Palacio Nacional. Pero, ¿hasta qué punto su historia personal marca su destino político? ¿Puede alguien con este pasado familiar ganarse la confianza del pueblo como un líder moderno? En este reportaje vamos a intentar responder esa pregunta. Luego de años de preparación en inteligencia y combate al crimen, Omar García Harfuch ingresó oficialmente a la Policía Federal en 2008 y no tardó en escalar posiciones. Primero fue coordinador estatal en Guerrero, una de las zonas más calientes del país, donde enfrentó cara a cara a cárteles como Los Rojos, Guerreros Unidos y células del cártel de Sinaloa. Ahí no solo conoció la violencia, la respiró, la rastreó y la combatió. Su habilidad para operar bajo presión lo llevó a convertirse en el jefe de la División de Investigación de la Policía Federal, una de las áreas más delicadas del aparato de seguridad nacional. Desde ahí, lideró operativos de alto impacto,
coordinando inteligencia para capturar a líderes del crimen organizado en varios estados. No era un político más en traje, era el hombre que encabezaba cateos, interrogatorios y despliegues tácticos al amanecer. En junio del 2019, dio un salto definitivo. Fue nombrado secretario de Seguridad Ciudadana en la Ciudad de México por la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. Su llegada no fue casualidad. La capital enfrentaba una creciente ola delictiva y necesitaban a alguien que no solo supiera mandar, sino también ejecutar. Durante su gestión, se rediseñaron las estrategias de patrullaje, inteligencia urbana y combate a células criminales locales como la Unión Tepito y el Cártel de Tláhuac. Y en las investigaciones los números no mienten. En 2018, apenas un 7.7% de los capitalinos decía sentirse seguro. Para el 2022, esa cifra subió a más del 40% según el INEGI. Una mejora histórica en percepción de seguridad para una ciudad con más de 9 millones de habitantes. ¿Cómo lo logró? Yo creo que con mano dura, coordinación con la Guardia Nacional y una visión táctica que convirtió a la policía capitalina en un cuerpo más profesional, con tecnología, inteligencia y estrategia, pero también con una narrativa muy clara, simple: vamos por los generadores de violencia. Y así lo hizo Harfush. Es la mañana del 26 de junio del 2020. Paseo de la Reforma, una de las avenidas más vigiladas de México. Eran las 6:38 am, cuando un convoy de sicarios armados con fusiles Barrett calibre 50, granadas y rifles automáticos embosca al convoy de Omar García Harfush. El ataque fue brutal. Duró poco más de 3 minutos. Se dispararon más de 400 balas. 3 personas murieron, 2 escoltas y una mujer civil que iba caminando. El objetivo: eliminar al jefe de la seguridad capitalina. El responsable: el Cártel Jalisco Nueva Generación. Según informó el propio Harfush desde el hospital, horas después de ser herido, recibió 3 impactos de bala, uno en el hombro, otro en la clavícula y uno más en el abdomen. A pesar de todo, sobrevivió. En su primera declaración pública, desde una cama de hospital, tuiteó: nuestra nación tiene que continuar haciéndole frente a la cobarde delincuencia organizada. Una frase que lo catapultó como símbolo de lucha contra el crimen. Este no fue un atentado cualquiera, fue una declaración de guerra. Las investigaciones revelaron que el ataque fue planeado con semanas de anticipación. Se utilizaron vehículos robados, uniformes falsos y armas compradas en el mercado negro de Estados Unidos. En marzo de 2025, México extraditó a Ramón Alberto Muñoz Meza, alias El Chelas, acusado de traficar las armas utilizadas en el ataque. Fue entregado a la justicia de Texas, donde enfrenta cargos por conspiración y tráfico de armamento de uso militar. Este episodio marcó un antes y un después. Mostró la vulnerabilidad del Estado, pero también el tipo de enemigo que enfrentaba. Harfush y su capacidad para seguir de pie, incluso cuando la muerte le respiró en la nuca. Después del atentado, su imagen pública se transformó. Ya no era solo un funcionario, era un sobreviviente, un blanco directo del narco y para muchos un héroe nacional. Tras sobrevivir al atentado del 2020, lejos de retirarse, Omar García Harfush redobló su compromiso con la seguridad. Durante su gestión como secretario de Seguridad Ciudadana en la Ciudad de México, la ciudad vivió uno de sus periodos más intensos en combate al crimen organizado urbano. Se registraron más de 20,000 detenciones por delitos de alto impacto: secuestro, extorsión, homicidio, narcomenudeo.
Pero más allá de los números, lo que marcó la diferencia fue la desarticulación estructural de redes criminales como la Unión Tepito, los Rodolfos y el Cártel de Tláhuac. García Harfuch apostó por una estrategia mixta: inteligencia digital, trabajo encubierto, coordinación con la Guardia Nacional y patrullaje territorial en zonas críticas como Iztapalapa, Gustavo y Madero y Cuauhtémoc. Los resultados se notaron. Su imagen se consolidó, operativo, eficaz y sin escándalos personales. Y el siguiente paso fue inevitable. En octubre del 2024, la entonces presidenta electa Claudia Sheinbaum lo nombró secretario de Seguridad y Protección Ciudadana a nivel nacional. Ahora, Harfuch no solo vigilaba una ciudad, sino todo un país herido por la violencia. Presentó la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024-2030, basadas en 4 ejes: atención a las causas, fortalecimiento de la Guardia Nacional, inteligencia táctica y tecnológica, coordinación con estados y municipios. No fue una promesa vacía. Desde su llegada, se han reforzado los operativos interinstitucionales en Michoacán, Tamaulipas, Sonora y Zacatecas. Y algo ha quedado claro: este no es un político de escritorio. Este hombre que conoce el terreno sabe lo que cuesta la paz y no le teme a la guerra contra el crimen. Los reflectores ya no solo lo ven como secretario, sino como un posible candidato a la presidencia de México en el 2030. Pero déjame decirte que no todo en la historia de Omar García Harfuch es reconocimiento. También hay sombras. Su linaje familiar ha levantado más de una ceja. Es nieto de Marcelino García Barragán, secretario de la Defensa Nacional durante el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz, una figura clave durante la represión del movimiento estudiantil de 1968 y la llamada Guerra Sucia. Aunque Omar no vivió esos tiempos, el peso del apellido lo sigue a donde vaya. Y luego está Ayotzinapa. El 26 de septiembre del 2014, 43 estudiantes normalistas desaparecieron en Iguala, Guerrero. Un crimen que marcó la memoria colectiva del país y que aún no ha sido completamente resuelto. En septiembre de 2023, el entonces subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, reveló que Omar García Harfuch, en ese entonces coordinador de la Policía Federal en Guerrero, estuvo presente en una reunión clave conocida como la Junta de Autoridades. Ahí, según Encinas, se habría confeccionado la mal llamada verdad histórica, una versión oficial del caso más diseñada para cerrar el expediente que para encontrar la verdad. García Harfuch negó rotundamente haber participado en el encubrimiento. Afirmó que no tuvo injerencia directa en los hechos y que su presencia fue meramente informativa. Hasta hoy no se han presentado cargos en su contra, pero el señalamiento quedó sembrado, y para muchos esa duda es difícil de borrar. Sus críticos dicen que representa la continuidad de un modelo autoritario disfrazado de eficacia. Sus defensores aseguran que es el único con el valor y la preparación suficiente para enfrentar a los cárteles. La pregunta está en el aire: ¿puede un país con heridas abiertas confiar en alguien con vínculos, aunque indirectos, a algunos de sus capítulos más oscuros? La justicia aún tiene la palabra, pero la opinión pública ya está dividida. Después de años combatiendo el crimen desde la trinchera de la seguridad pública, Omar García Harfuch hizo un movimiento inesperado, pero calculado. Entró de lleno al terreno político. En 2023 compitió por la candidatura de Morena a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Aunque era el favorito en las encuestas, alcanzando hasta un 33% de presencia en varios sondeos, el partido optó por una decisión estratégica y eligió a Clara Brugada
como su abanderado. Harfuch aceptó el resultado con disciplina partidista, pero su popularidad no desapareció. Al contrario, se consolidó como una figura nacional. Con un perfil técnico, con experiencia real en campo y sin escándalos personales, comenzó a ser visto por muchos como un posible sucesor político del proyecto de la Cuarta Transformación en 2024. Fue nombrado secretario de Seguridad y Protección Ciudadana por la presidenta Claudia Sheinbaum, dándole no solo visibilidad, sino un rol clave en la estabilidad del país. Hoy, su equipo político ya se mueve. Hay reuniones, alianzas, sondeos, eventos discretos en estados clave. Y aunque él lo niega públicamente, todo indica que se prepara para competir en 2030. De hecho, dentro de Morena ya suena como uno de los favoritos en las listas internas, junto a los nombres como Rosa Isela Rodríguez, Adán Augusto López y el canciller Marcelo Ebrard, si es que este último se mantiene en la contienda. El reto es enorme. Enfrentaría no solo a la oposición, sino también a los sectores de izquierda que lo ven como demasiado militarizado para gobernar un país herido por desigualdad y violencia estructural. Pero Harfuch tiene lo que pocos en política. Número 1, la aprobación popular. Número 2, una historia limpia. Y número 3, algo que pesa más que un discurso: haber estado en la línea de fuego. ¿Será suficiente para llegar a la silla presidencial? La carrera por 2030 ya comenzó y él ya está corriendo. Omar García Harfuch no es un político tradicional. Tampoco es un militar de escritorio. Es un hombre que ha enfrentado el crimen cara a cara, que ha sobrevivido emboscadas y que ahora quiere encabezar un país herido por la violencia y dividido por la política. Sus logros son innegables, su historia impresionante, pero también arrastra un apellido con peso histórico y aparece mencionado en momentos oscuros que México aún no ha podido cerrar. Es, sin duda, una figura compleja. Para algunos, el líder fuerte que el país necesita. Para otros, el reflejo de un sistema que nunca terminó de cambiar. ¿Está México listo para un presidente como él? ¿Será la seguridad su carta de triunfo o su mayor obstáculo? Eso no lo decidirá una encuesta, ni un partido. Lo decidirás tú y yo, todos nosotros en las urnas. Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Harfuch representa esperanza o peligro? ¿Lo apoyarías en una futura elección? Y si este tipo de historias te hacen pensar, reflexionar o simplemente te atrapan, suscríbete al canal, activa la campanita y acompáñanos en el próximo episodio, donde seguiremos analizando a los personajes que están reescribiendo el futuro de México. Nosotros somos Ídolos de México y esto fue El lado que no te cuentan de Omar García Harfuch. Nos vemos en el siguiente video.